Y hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estaré resolviendo un ejercicio de circuitos eléctricos, el cual nos dice: con el teorema de superposición determina el voltaje a través de la fuente de 6 amperios en la figura 4.125. Como podemos observar, este es el circuito que nos dan, el circuito eléctrico, y nos piden, usando superposición, determinar el voltaje V sub S. Entonces, como podemos observar en la imagen, V sub S está en la fuente de 6 amperios. Sin embargo, como la resistencia de 4 ohmios también está en paralelo con la fuente de corriente, entonces ese V sub S también está cayendo sobre la resistencia de 4 ohmios. Entonces, procedemos a aplicar el método o el teorema de superposición. Como sabemos, el teorema de superposición consiste en básicamente superponer, como su nombre lo indica, fuentes en relación a otras. Como tenemos aquí tres fuentes independientes, una de menos 12 voltios, una de 6 amperios y una de 8 voltios, entonces vamos a aplicar, vendría a ser tres casos. Uno cuando actúa solo la de menos 12 voltios, el segundo caso cuando actúe solo la de 6 amperios y por último la de 8 voltios. Cabe recalcar que si en el circuito en general hubieran fuentes dependientes, esas fuentes dependientes se quedan en el circuito. Lo que se hace es apagar las fuentes independientes. Entonces primeramente ese circuito es equivalente a lo que voy a escribir acá. Menos 12, aquí lo ponemos a tierra. Tenemos aquí la resistencia. Tenemos aquí la fuente de corriente. Aquí tenemos la otra resistencia. Resistencia a tierra. Tenemos la resistencia de 12 ohmios. Tenemos la otra resistencia. Y por último otra fuente, como podemos observar aquí. Menos más 8 voltios. No le voy a poner las unidades como para poder resolver un poquito más rápido. Al final ya le ponemos las unidades. 6 ohmios, 4 ohmios. Y tenemos 30 ohmios. Tenemos aquí 12 ohmios. Y tenemos 4 ohmios. Entonces, primer caso. ¿Cuál es el primer caso? Vamos a decir que es cuando actúa la fuente de menos 12 voltios. Bien, tenemos unos problemas técnicos. Entonces, el primer caso cuando actúa la fuente de menos 12 voltios. Tenemos aquí cuando actúa la fuente de menos 12 voltios. ¿Qué va a pasar con las fuentes de voltaje? Las fuentes de voltaje se van a comportar como cortocircuitos y las fuentes de corriente como circuito abierto. Estos son fuentes de voltaje y las fuentes de corriente como circuito abierto. Entonces, el circuito, ¿cómo nos quedaría aplicando superposición para este caso? Tenemos la fuente de voltaje, que es la que está actuando. Vamos a tener nuestra resistencia, otra resistencia acá. Vamos a tener aquí circuito abierto. Recordemos que las fuentes de corriente se hacen en circuito abierto. Tenemos aquí la otra resistencia. Tenemos aquí otra resistencia. ¿Y qué pasa con la fuente de voltaje de 8 voltios? Se hace cortocircuito porque es una fuente de voltaje. Y aquí nos faltó la otra resistencia, que es la de 4 ohmios. Como podemos observar, esta vale 6, esta vale 30, esta vale 12, esta vale 4 y esta vale 4. Ahora bien, como nos piden calcular BS, ¿dónde está BS en el circuito? Ya les había dicho, BS está en la resistencia también de 4 ohmios, porque está en paralelo con la fuente de corriente. Entonces bastaría hallar el voltaje de la de 4 ohmios para rápidamente saber que ese es el voltaje cuando actúa la fuente de menos 12 voltios en la fuente de corriente. Entonces aquí, bueno, aquí podríamos hacer diferentes aplicaciones. Podríamos aplicar Kirchhoff, mallas, etcétera, etcétera. Entonces aquí, para hallar ese voltaje, primero vamos a reducir un poquito el circuito. Vamos a tener aquí, a ver, déjenme ver si lo pongo del lado de acá. El circuito equivalente nos queda aquí menos 12 voltios. Tenemos aquí la tierra. Tenemos aquí 6 ohmios. Obviamente aquí tenemos la resistencia de 4 ohmios.
Tenemos la de 30. Tenemos aquí la de 12. Y bueno, aquí tenemos la de 4 ohmios, como podemos observar. Tenemos aquí la de 4, 30, 12 y 4. Ahora bien, ¿qué podemos notar aquí? Podemos notar que estas dos resistencias están en paralelo. ¿Y qué más podemos observar aquí? Podemos notar que esta fuente de voltaje con esta resistencia están en serie. La podemos hacer una transformación de fuentes. Entonces, ¿cómo nos quedaría haciendo esos cambios? Nos quedaría una fuente de corriente en paralelo con la resistencia de 6 ohmios. Ahora, ¿cuánto va a valer esa resistencia de esa fuente de corriente? Va a valer por ley de Ohm, voltaje entre resistencia, que vendría a ser menos 12 entre 6. Eso no es más que menos 2 amperios. Esto vale 6. Esto vale 30. Déjenme ver si está grabando. Sí, está grabando. 30. Aquí tenemos 4 ohmios. Y aquí tenemos el paralelo de 12 con 4. El paralelo de 12 con 4 es 3. Porque es 12 por 4 entre 16. Y eso da 48 entre 16, que no es más que 3 ohmios. Entonces, pero recordemos que no debemos de perder nuestra variable. Nuestra variable está aquí, Bs. Porque es lo que nos pide, el voltaje Bs. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Primeramente podemos hacer una reducción, ¿verdad? Una resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente, si nosotros hacemos resistencia equivalente entre 6 y 30, vamos a tener 6 por 30 entre 36. Eso va a valer 5 ohmios. Entonces vamos a tener aquí, menos 2 amperios. Vamos a tener la resistencia equivalente de 5. Acá vamos a tener 4. Y acá vamos a tener 3. Recordemos dónde está nuestra variable B sub S que tenemos que hallar. Es la de aquí. Ahora bien, como podemos observar, podemos aquí hacer transformación de fuentes nuevamente. Entonces vamos a tener lo siguiente. Nos quedaría una fuente de voltaje por ley de Ohm y por R menos 10 voltios. Y eso en serie con una resistencia de 5, con una resistencia de 4 y con una resistencia de 3. ¿Dónde está mi BS? Mi BS, B sub S está aquí. Como podemos observar, aquí podemos hacer una ley de voltajes de Kirchhoff. Sumatoria de voltajes de Kirchhoff igual a 0. Bueno, LBK se le suele llamar. Vamos a poner LBK. Que bueno, ese LBK, en pocas palabras, es sumatoria de voltajes igual a 0. Recordemos que queremos BS. Ahora bien, podríamos directamente sacar primero la corriente que está pasando por este circuito. Vamos a sacar esa corriente. ¿Cuánto sería esa corriente? Podríamos hacer sumatoria de voltajes de Kirchhoff o sacar la corriente. Vamos en este caso a sacar la corriente. Entonces eso nos da menos 10 voltios entre la resistencia equivalente. 5 más 4 más 3. Eso no es más que menos 5 sextos. La corriente es igual a menos 5 sextos. Amperios, ¿verdad? Unidades amperios. Entonces, ¿cuánto equivaldría mi primer valor de voltaje B sub S? B sub S va a ser igual a corriente, que es menos 5 sextos, por la resistencia. ¿Cuál es esa resistencia? 4 ohmios. De manera que B sub S es igual a menos 20 sextos, que eso vendría a ser menos 10 tercios.
menos 10 tercios unidades voltios, ojo. Entonces ya tenemos recién nuestro primer BS, pero ojo, este vendría a ser un BS prima. No es BS directamente, es BS prima. Aquí debí ponerle BS prima en todos lados porque es BS, es un BS parcial en pocas palabras. Recuerden que BS va a ser la sumatoria de BS prima más BS2 prima más BS3 prima porque hay tres fuentes independientes. Entonces tenemos BS prima recién. Eso es cuando actúa la fuente de menos 12 voltios. Ahora bien, tenemos que hacer también para la fuente de 6 amperios y para la fuente de 8 voltios. Y al final sumar. De manera que vamos a tener, cuando actúa la fuente de 6 amperios, ¿qué vamos a tener en el circuito equivalente? En el circuito equivalente vamos a tener lo siguiente. Recordemos que aquí va a haber la fuente de voltaje se va a comportar como cortocircuito. Tenemos la resistencia de 6 ohmios. Tenemos aquí la resistencia de 30 ohmios. La fuente de corriente, que es la que está aquí, que es 6 amperios. Tenemos aquí la resistencia de 4 ohmios. Tenemos aquí la de 12. Y por último la de 4. Con cortocircuito la fuente de voltaje de 8 voltios. De manera que ese es nuestro circuito equivalente cuando actúa la fuente de 6 amperios. Ahora bien, ¿qué podemos observar aquí? Podemos observar que podemos hacer resistencia equivalente entre 6 y 30 y 12 y 4. ¿Cómo nos quedaría el circuito equivalente al hacer eso? Nos queda resistencia equivalente entre 6 y 30, 6 por 30 entre 36 es 5. 5. Aquí tenemos nuestra fuente de corriente. Tenemos aquí la resistencia de 4 ohmios. Y aquí tenemos la otra resistencia de 12 paralelo con 4. 12 por 4 entre 16. Eso no es más que 3. Como podemos observar aquí. Entonces tenemos aquí más menos BS. BS2' sería. Y aquí más menos BS2'. Aquí recordemos que la resistencia tiene un valor de 4 ohmios. Ahora bien, es importante notar que, bueno, tenemos aquí un circuito un poquito más pequeño, ¿verdad? Recordemos que necesitamos el valor de la fuente, el valor del voltaje P sub S en la fuente de corriente. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago una transformación de fuentes? Lo que va a pasar es que vamos a perder nuestro B sub S. Así que tenemos que buscar algún método de circuitos que nos ayude a resolver este circuito que podemos observar aquí para hallar mi BS. Entonces vamos a intentar a ver, déjenme ver una cosita. Tenemos ya. Ya, a ver, ¿qué método podemos utilizar para la resolución de este circuito? Recuerden que necesitamos B sub S 2'. Bien, vamos pensando. A ver. Ya. Ahora bien, tienen que darse cuenta de algo. Miren, recuerden que este B sub S2' está entre estos dos terminales. Si nos podemos dar cuenta. Está entre estos dos terminales, ¿verdad? Así que
En realidad sí podría ser una transformación de fuentes. Sin embargo, el B sub S va a estar entre estos dos dispositivos en serie, porque B sub S está entre estos dos terminales. Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso porque es la opción más viable. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener la fuente, perdón, la resistencia 4 ohmios y la fuente de voltaje, más o menos. ¿Cuánto sería aquí el valor de voltaje? 6 por 4, 24 voltios. Tenemos aquí 3 ohmios y 5 ohmios. Tenemos aquí 5 ohmios, ¿verdad? Ahora, ojo, el voltaje B sub S2', ¿dónde está? Está entre estos dos terminales, ojo. Eso es muy importante, entre estos dos terminales. Así que tenemos que hallar la corriente para luego hacer una sumatoria de voltaje de Kirchhoff y hallar B sub S2'. Entonces vamos a hallar la corriente. La corriente no es más que... Vamos a asumir que la corriente va en este sentido. Vamos a asumir que la corriente va en ese sentido porque la fuente va de menos a más, ¿verdad? Entonces la corriente va a estar a favor de la convención. Entonces vamos a decir que la corriente, déjenme poner con color verde, la corriente es igual a la fuente de voltaje, 24, entre la suma de las resistencias, 5 más 4 más 3. De manera que la corriente no es más que 24 entre 5 más 4 más 3. Eso nos da una corriente de 2 unidades amperios. 2 amperios, como podemos observar aquí. Entonces, ya tenemos ese valor de corriente. ¿Qué nos quedaría hallar? B sub S, recuerden, aplicando una sumatoria de voltajes de Kirchhoff, voy a hacerla de este lado, sumatoria de voltajes igual a 0. Entonces vamos a tener 24, ¿verdad? En pocas palabras, nosotros lo que tenemos aquí es prácticamente como que una malla, ¿verdad? Tenemos aquí mi BS, ¿verdad? BS. Esto es lo que tenemos nosotros. Esto es prácticamente lo que tenemos nosotros y la corriente va en este sentido. Entonces vamos a aplicar la sumatoria de voltaje de Kirchhoff. ¿Cómo vamos a tener? Aquí recordemos que la polaridad sería más menos en la resistencia. Y vamos a tener que 24 menos la corriente por la resistencia, que vendría a ser la de 4 ohmios, menos BS es igual a 0. Menos BS2', ojo. De manera que BS2' es igual a 24 menos la corriente, que vale 2 amperios, por 4. B sub S2' no es más que 24 menos 8. 24 menos 8 es igual a 16 voltios. Y bien, miren, ya tenemos nuestro valor de B sub S2', que nos da 16 voltios. Ahora bien, ¿qué nos faltaría hallar? El voltaje B sub S3', que es cuando la fuente de 8 voltios actúa. Entonces vamos a hacer un poquito, bueno, creo que ahí estaría bien. A ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Vamos a hacerlo con color verde. Ahora, tercer caso, cuando actúa la fuente de 8 voltios. Entonces, cuando actúa la fuente de 8 voltios, déjenme hacer un poquito más pequeño para poder dibujar el circuito. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la resistencia, ¿verdad? La otra resistencia de 30. Tenemos aquí la fuente de corriente. Ojo, aquí recuerden que está en cortocircuito, ¿no? La fuente de 12 voltios, de menos 12 voltios. Tenemos aquí la resistencia de 4. Aquí tenemos la resistencia de 12 y la resistencia de 4. Ojo, con la fuente que está actuando, que es más 8 voltios. Ojo.
Entonces tenemos que resolver el circuito de esa manera. ¿Dónde está nuestro B sub S3'? Aquí está, B sub S3'. Ahora bien, como podemos observar aquí, tenemos nuestra resistencia de 6, de 30, de 12 y de 4. Perfecto, entonces vamos a hacer una resistencia equivalente entre estas dos, ¿verdad? Y también vamos a hacer una transformación de fuentes entre estas dos. De manera que el circuito equivalente que nos va a quedar va a ser 6 paralelo con 30. 6 paralelo con 30 es 5 ohmios. Aquí vamos a tener la resistencia de 4 ohmios. Aquí vamos a tener la de 12. Aquí vamos a tener la de 4. Y aquí vamos a tener la fuente de corriente, que es 8 entre 4 o 2 amperios, como podemos observar. Por ley de Ohm, ¿verdad? Pero ojo, recuerden que no debemos esperar la variable que estamos analizando, B sub S 3'. Aquí está B sub S 3', entonces tenemos que hallarla de alguna manera. Pero miren, podemos resolver aquí otra resistencia equivalente, paralelo de 12 con 4. De manera que el circuito equivalente nos quedaría un poco más reducido. Nos queda 5 ohmios acá, los 4 ohmios aquí, una resistencia de este lado y la fuente de corriente de 2 amperios. Este vale 4, este vale 5 y 12 paralelo con 4 es 3 ohmios. Pero ojo, B sub S, recuerden, no lo podemos perder. B sub S está aquí. 1, 2, 3. Ahora bien, podemos aquí otra vez hacer transformación de fuentes. Lo regresamos. ¿Y qué vamos a tener acá? Voy a ponerlo acá de este lado, ¿no? Tenemos aquí la resistencia de 5 ohmios. Tenemos acá la de 4. Y aquí vamos a tener la de 3 con la fuente de voltaje. Por ley de Ohm, 3 por 2, 6 voltios. Y como les había dicho, no perdamos la variable que estamos buscando, pues no, BS3'. Entonces aquí podremos sacar la corriente. ¿Cómo vamos a sacar la corriente? Fácilmente, por ley de Ohm, corriente es igual a voltaje entre la resistencia equivalente, 5 más 4 más 3. De manera que la corriente es igual a 1 medio amperio o igual a 0.5 amperios. Ahora sí, pero ojo, cabe recalcar que esa corriente va en este sentido, ¿verdad? Esa corriente va en este sentido. Para que sea la fuente de 6 voltios entre la resistencia equivalente. Pero ¿qué pasa? Que el voltaje B sub S3', ¿verdad? La corriente está entrando por terminal negativo. Entonces, aparte del I por R, hay que multiplicarle por un menos 1. De manera que esto nos va a quedar menos 1 medio por la resistencia de 4 ohmios. De manera que el voltaje BS3' es igual a menos 2 voltios. Menos 2 voltios, como podemos observar aquí. Y bueno, ahí quedaría ya prácticamente el ejercicio resuelto. Ahora, el ejercicio nos pide, usando superposición, que es lo que hemos hecho, hallar B sub S de la fuente corriente. Entonces, ¿a qué va a ser igual B sub S de que nos pide el ejercicio? B sub S va a ser igual a BS' más BS2' más BS3'. ¿Cuánto vale BS'? BS' vale menos 10 tercios. BS2' vale 16. Y BS3' vale menos 2. De manera que el voltaje en la fuente de 6 amperios B sub S es igual a esa operación. Esto nos da como resultado
10.66 voltios. Y esa sería la respuesta final al ejercicio. 10.66 voltios, como podemos observar aquí. Y bueno chicos, eso sería todo el ejercicio. La verdad que es bastante... O sea, tiene un proceso bastante simpático y un poco largo. Pero bueno, aquí lo que tienen que tener en cuenta principalmente es las leyes de Kirchhoff, transformación de fuentes. Y bueno, aquí no hubo necesidad de hacer mallas y nodos. Así que ese sería el resultado. El voltaje V sub S en la fuente de 6 amperios es 10.66 voltios por método o por el teorema de superposición. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Adiós.